Bueno, muchachos, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días. Buenos Buenos días, días. licenciado. Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la práctica número 4 del laboratorio, ¿verdad? Su nombre es Gases Ideales y pues pretendemos utilizar un simulador para poder observar el comportamiento de los gases ideales y más que todo eh, observar ciertas de las variables de un gas ideal, ¿ok? Dentro de un recipiente, y vamos a tratar de determinar a partir de procedimientos manteniendo una de esas tres variables constantes, ya puede ser temperatura, volumen o presión, manteniendo en dos procedimientos una de ellas constante. Vamos a determinar lo que es la constante R de los gases ideales, la constante universal de los gases universales. Entonces vamos a compartir ya aquí la guía. Voy a dejar de compartir mi video y voy a compartir directamente la guía. Ok, a ver. Esta es plantilla, supongo, ¿verdad, instructor? Sí, eso ahorita vamos. Bien, me confirman que pueden ver aquí la plantilla. Sí, ya se ve. Sí, Muy bien, entonces la plantilla, como les decía antes, en las prácticas pasadas, es un trabajo donde ustedes solo van a presentar sus resultados donde están los espacios en blanco, ¿ok? Todo lo que está en espacio en blanco es que ustedes deben contestar y nada más eso, ¿ok? Entonces acá pueden ver que hay una introducción, bien, de lo que habla qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a utilizar un simulador para estudiar el comportamiento de los gases ideales y más que todo de los parámetros que definen sus estados, como es la presión, la temperatura y el volumen, ¿ok? Y que se va a determinar a través de una configuración de volumen o temperatura constante, la constante universal de los gases que es R, ¿bien? Y se pregunta cómo será el comportamiento en ambos procedimientos en el mismo caso, o deben haber algunas consideraciones. Entonces, a eso se pretende resolver. Objetivos de la práctica, pues aquí hay dos objetivos que son didácticos, que el primero es observar el comportamiento de los gases en configuraciones manteniendo el volumen y la temperatura constante. Lo que quiere decir este objetivo es que como vamos a tener dos procedimientos, una temperatura constante y otra volumen constante, queremos ver cuál es el comportamiento de las otras dos variables. Por ejemplo, si tenemos la temperatura constante, cómo es el comportamiento de la presión y el volumen en ese procedimiento. Y si tenemos el volumen constante, cómo es el comportamiento de la presión y la temperatura en ese procedimiento. ¿Ok? Comprender las leyes las leyes de Charles, Gay-Lussac y Boyle y su relación con la ecuación del estado de los gases ideales. Entonces, estas ecuaciones de acá lo que hacen es relacionar las variables antes mencionadas y bueno, se sabe que la ecuación de estado también las relaciona, esas ecuaciones, ¿ok? Bueno, perdón, esas variables, ¿bien? Pero ya de una forma más completa. Y se pretende determinar utilizando esta ecuación de los gases ideales, ¿verdad? La constante de los gases universal, bueno, la constante universal de los gases, que es R, ¿bien? Y compararlo con el valor teórico que se encuentra en los libros de texto, ¿ok? Entonces, vamos al marco teórico, que es lo que se les va a pedir, y ya dándoles aquí los tips que van a necesitar para colocar acá lo que se necesita, porque es parte de lo que hacemos los instructores, explicar un poco del marco teórico, y es que debe describir acá cuáles son las leyes de Gay-Lussac, Charles y de Boyle, y relacionarlas con dicha ecuación de estado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que es la ley de Gay-Lussac? La ley de Gay-Lussac nos dice cuál es la relación que existe entre la presión y la temperatura cuando el volumen es constante, ¿ok? Entonces, esa es la ley. Nos dice cuál es la relación que existe entre presión y temperatura cuando el volumen es constante. La ley de Charles hace lo siguiente. Nos dice cuál es la relación que existe entre volumen y temperatura cuando la presión es constante. Y la ley de Boyle, pues, lo que queda, ¿verdad? Temperatura constante y nos dice la relación de presión y volumen. Entonces, relaciona esas variables cuando una de las tres se mantiene constante, ¿ok? Y dependiendo de, de cómo sea su formulación, también se encuentra acá en la ecuación de estado una relación entre esas ecuaciones. Entonces usted tiene que colocarla acá.
Después les preguntan que qué entiende por un mol y cómo se define el número de Avogadro. Entonces, usted tiene que entender que un mol en sí es la cantidad de sustancia que hay en cierta entidad. Entonces, el número de Avogadro se define para poder decir cuántas moléculas hay dentro de un mol. Entonces, el número de Avogadro se determina, y bueno, se ha determinado, ¿verdad? Y tiene un valor aproximado de 6.022 por 10 a la 23, que es todo ese número, moléculas dentro de un mol, ¿ok? Entonces, eso es simplemente lo que va aquí. En decir que se entiende por un mol, que es la sustancia cantidad de sustancia que se tiene en una entidad, y cómo se define el número de Avogadro, que sencillamente es número de moléculas entre un mol. Número 3, se le pide acá que usted determine a partir de la ecuación de estado en términos de la constante de Boltzmann, que es K sub B, y el número de moléculas N mayúscula, que derive la ecuación de estado del gas ideal en términos de la constante universal R, ¿ok? Y de los números de moles N. Para poder hacer esto, usted necesitará conocer la parte anterior, ¿bien? Que el número de Avogadro es igual al número de moléculas entre el número de moles. ¿Por qué? Porque si usted se fija, tiene que partir de donde están el número de moléculas a número de moles. Entonces, si usted quiere encontrar el número de moléculas, bien, en términos de moles, para que pueda sustituir acá n en términos de moles, va a necesitar el número de Avogadro, ya que el número de moles es igual al número de moléculas entre el número entre mol, ¿ok? Entonces, si usted quiere el número de moléculas, tiene que multiplicar moles por número de Avogadro. No, miento. Para obtener el número de moles, usted tiene que dividir el número de moléculas entre el número de Avogadro. Entonces, si usted quiere el número de moléculas, manda a multiplicar el número de Avogadro por n minúscula, y así obtiene el número de moléculas en términos de los moles y en términos del número de Avogadro. Eso es lo que va a tener que hacer como tip, ¿verdad? Para poder partir de la ecuación que es P, presión por volumen, igual a la constante de Boltzmann por el número de moléculas N mayúscula por T. Entonces, de esa ecuación parte para llegar a la ecuación que usted conoce y que utiliza más en la clase, que es la que tiene R, ¿ok? Entonces, usted tiene que determinar cómo queda R, sabiendo de que P, por la presión por el volumen, tiene que quedar igual a N por R, bueno, N por T y multiplicado por R. Entonces, lo que quede multiplicando afuera de N y T, eso sería R. ¿Bien? Entonces, así encuentra cuál es el valor de R. Luego debe describir las razones por las cuales la escala Celsius no se puede utilizar para la ecuación de estado. ¿Ok? La razón es sencilla. Ustedes saben que el cero absoluto se encuentra a menos de 273 grados Celsius, que es el cero absoluto en grados Kelvin. Entonces, resulta que si tenemos temperaturas muy bajas, bien, un poquito arriba de las temperaturas del cero absoluto, tendríamos temperaturas negativas dentro de la ecuación de estado. Y eso quiere decir que la presión o el volumen, porque como la presión y el volumen está igualado a N por R por T, significa que o la presión o el volumen es una entidad negativa, la cual no puede ser, ¿verdad? El volumen no puede ser negativo y la presión no puede ser negativa. Entonces, por eso se utiliza la escala en Kelvin, bien, porque así todos los valores de temperatura son positivos. Número 5. En la ecuación de estado dice no podemos cambiar un parámetro de la función sin alterar el otro. Y se da un ejemplo acá diciendo, si cambiamos el volumen, la temperatura y la presión van a cambiar. Pero cuando un líquido se evapora, su volumen cambia. Sin embargo, su temperatura y su presión no cambian, se mantienen. ¿Ok? Explique por qué para este caso no se cumple la ecuación de estado. ¿Ok? Acá hay un error que le falta una O, ¿verdad? Un error de dedo. Pero lo que deben contestar es por qué no se puede aplicar la ley de estado, la ecuación de estado, en este caso. La respuesta es que la ecuación de estado, como su nombre lo dice, es de estado, ¿ok? Se encuentra en el estado fase en que se encuentra, perdón, la materia o el gas. Entonces, funciona solo para el estado fase, ¿ok? En que se encuentra la materia. No funciona cuando hay un proceso de cambio de fase. Bien, cuando hay un cambio de fase, no puede funcionar la ecuación de estado. Entonces, esa es la respuesta. Vámonos entonces a la parte de procedimiento experimental. Aquí se dan los recursos, ¿ok? Aquí el enlace para que usted vaya a lo que es el simulador.
Bien, usted entra al simulador por este enlace y aquí encuentra un video que explica la compañera instructora Diana Salgado cómo utilizar el simulador. Y aquí se muestra también detalladamente cómo hacer las mediciones en cada proceso. Entonces hay una actividad a temperatura constante y una actividad aquí está, volumen constante. ¿Ok? Entonces acá se explica en cierta parte lo que es la preparación del experimento y luego cómo se van a medir en cada caso. Entonces yo se lo voy a explicar acá de forma interactiva en el laboratorio. Ahorita les voy a mostrar aquí las tablas que se van a llenar con las mediciones. Entonces, esta primera es para lo que es una temperatura constante y deben colocar, pues, donde está en vacío, deben colocar lo que se les pide. Entonces, acá el número de moles se determina, de acuerdo, como les decía, número de moléculas entre el número de Avogadro, ajá, y aquí se tienen 50 partículas. Ya vamos a ver eso en el simulador. Se va a tener una temperatura de equilibrio, de constante de 300 Kelvin y esto de acá que dice alto, profundo y ancho corresponde a las dimensiones que va a tener el recipiente donde se va a contener las partículas, ¿ok? Se va a medir entonces el ancho del recipiente, se va a encontrar el volumen del recipiente y se va a medir la presión que hay dentro del recipiente a las partículas del gas. Entonces, vamos a ver, aquí les voy a mostrar el simulador. ¿Pueden ver el simulador? Sí se ve. Ok, aquí le van a dar clic, aquí donde dice play, y los va a llevar a una ventana que les muestra dos opciones, ¿bien? Una que dice leyes y otra me parece que dice partículas, no me acuerdo. Pero la que vamos a utilizar, bueno, introducción dice esta, la segunda. Esta no la vamos a utilizar porque es un applet más cualitativo. Este sí es más cuantitativo y es el que vamos a necesitar para poder estudiar las leyes que mencionábamos de los personajes en la parte teórica. Bueno, en el simulador vamos a observar lo siguiente, ¿ok? Que tenemos aquí el recipiente, ¿ok? Si ustedes se fijan, el recipiente tiene una altura, tiene un ancho y tiene una profundidad que no podemos observar, ¿bien? Pero la tiene. Entonces, al exterior del recipiente y, bueno, más que todo junto al recipiente podemos encontrar que hay un termómetro acá arriba, ¿bien? Que mide la temperatura en grados Kelvin, la presión, bueno, un manómetro que mide la presión en atmósferas y acá abajo encontramos como una cubetita que se llama en la plantilla, se le llama como termostato, ¿ok? Nos sirve para medir, bueno, variar lo que es la temperatura. Ustedes se fijan, cuando yo hago esto, aparece una flamita. Cuando coloco el botón donde dice calor, donde dice frío, color azul, eh, se ponen estos cubitos de hielo, ¿bien? Esto es para cambiar la temperatura dentro del recipiente. Y esta manija acá al costado nos es útil para cambiar el ancho del recipiente. Ustedes se fijan, solo puedo cambiar el ancho del recipiente y hasta cierto valor. Perdón. Vamos a ver, no puedo cambiar la altura, tampoco la profundidad, solo el ancho, pero solo es necesario cambiar una de las dimensiones para cambiar el volumen del recipiente, ¿ok? Entonces, una vez que conocemos lo que tenemos, vamos a ver cómo preparamos el sistema. Entonces, debemos introducir partículas de gas dentro del recipiente. Para eso nos vamos acá donde dice partículas, el signo más, ingresamos 50 partículas, dando clic acá, bien. Podemos ingresar una en una con el otro botón, ¿verdad? Que está a la par. Pero la guía les dice que, bueno, la plantilla les dice que vamos a usar 50 partículas y vamos a utilizar partículas pesadas, ¿ok? Eh, entonces, una vez tengamos acá las partículas, debemos colocar también, marcar que se muestre el ancho, bien, del recipiente. Aquí, marcando aquí donde dice ancho, y se va a mostrar el ancho del recipiente en unidades de nanómetros, muchachos. Entonces, mucho cuidado con esto porque nanómetro significa que es 1 por 10 a la menos 9 metros. Entonces, se debe hacer una conversión acá a metros para tener unidades estándar. Bueno, una vez se tiene esto, usted tiene que colocar la temperatura en la temperatura que se va a mantener constante. Entonces vámonos a la guía y se dice que son 300 Kelvin que van a mantener constantes. Entonces debemos colocar esta temperatura a 300 Kelvin. Entonces vamos a aprovechar que aquí donde dice mantener constante, dice nada, ¿ok? Está marcado nada para poder cambiar la temperatura. Bien, entonces tenemos que colocarla a temperatura de 300, ¿verdad? 300 Kelvin y aquí está bien. Una vez usted está seguro de que ha colocado la temperatura que va a mantener constante, puede venir aquí donde dice mantener constante y marcar lo que va a mantener constante, que es la temperatura.
Marcamos eso. Ya no podemos mover la temperatura. La temperatura, si ustedes se fijan, perdón, ya no se puede aumentar o disminuir la temperatura con la cubetita de abajo. Y ahora lo que procede es, pues, hacer las mediciones, ¿verdad? De aquí en adelante se hacen mediciones. Entonces, usted tiene que colocar el ancho a un valor, ¿bien? Y medir cuál es el ancho que se encuentra aquí y la presión que se encuentra aquí en el manómetro, ¿ok? Y eso lo anota en la tabla de datos donde corresponde ancho y presión, ¿bien? Luego, debe moverse otra vez en el ancho hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Para aumentarlo. Entonces, dependiendo de cada grupo en que esté conformado, estos datos iniciales van a ser diferentes y el paso en que se va a mover va a ser diferente. Entonces yo en este caso me voy a mover 1.5 para mostrar qué es cómo se hace. 6.5, ¿verdad? Entonces esta sería mi segunda medición y mi segunda medición de presión. Las anoto en lo que es en la tabla, bien, en esta parte de acá. Me tengo que mover de nuevo para la tercera medición la misma cantidad en nanómetros, que sería 1.5, voy a ir hasta 8 nanómetros y anoto lo que es el ancho acá y la presión. Y así sucesivamente voy completando los datos, bien, aumentando y aumentando y aumentando y llenando la tabla, bien, yendo toda esa tabla. Y la parte del volumen, pues simplemente es calcular el volumen multiplicando altura por profundidad por ancho en cada una de las 6 mediciones, ¿verdad? Y teniendo mucho cuidado de que deben pasar las unidades, ¿verdad? A metros, ¿ok? Porque aquí se dice que tiene que estar en metros cúbicos el volumen. Vamos al procedimiento número 2, que es a volumen constante, ¿ok? Entonces, vamos otra vez acá al simulador. Una vez ustedes tienen ya, pues, medido el primer proceso, para medir el segundo proceso de manera directa ya de un solo, usted va a dar aquí al botón que dice Restart, ¿bien? Y cuando usted le da Restart, va a introducir de nuevo las partículas, son 50, ¿verdad? Va a dejar que se muestre el ancho y debe verificar que se encuentre a 10 nanómetros, porque este es el ancho que se va a utilizar para mantener constante, ¿ok? El volumen. Entonces, a este ancho corresponde, aquí va a observar que ya hay un volumen puesto en la tabla. O sea, para ese ancho de 10 nanómetros corresponde un volumen de 3.5 por 10 a la menos 25 metros cúbicos. Entonces, cerciórense de que este es el valor que se les muestra aquí una vez lo reseteen. Y pues lo que sigue es simplemente proceder a mantener constante lo que es este volumen. Entonces vamos a donde dice mantener constante y seleccionamos marcar volumen para que el volumen ya no se pueda mover. Entonces si ustedes se fijan ya no aparece la manija que me permitía mover el ancho del recipiente porque se va a mantener constante el volumen. Una vez está preparado el sistema para medir, pues hay que medir, ¿verdad? Entonces se coloca la temperatura a una temperatura de inicio que va a ser diferente para cada grupo. Entonces yo en este caso voy a colocar una de 250. Entonces, ¿qué se hace? Se mide la temperatura acá, 250 Kelvin, y la presión de 4.9 atmósferas y se anotan en la tabla, ¿ok? Donde corresponde aquí y aquí. Para la segunda medición me tengo que mover tantos tantos grados Kelvin, que también corresponde un paso diferente para cada grupo. Entonces, en este caso me voy a mover 15, sería 275, ¿verdad? Ah, no, sería 265. Aquí. 265, anoto esa temperatura, anoto el valor de la presión en la tabla, luego voy a la tercera medición, que sería entonces 280, ¿verdad? Anoto el valor de la presión y bueno, la presión y la temperatura donde corresponde. Y así sucesivamente voy incrementando los valores, ¿verdad? Hasta obtener en la tabla las 6 medidas. Y acá también se les pide el número de moles porque lo van a necesitar. Bien. ¿Alguna pregunta con el procedimiento experimental? No, licenciado. Todo claro en lo personal. ¿Verdad? Muy bien. Entonces es fácil el uso del simulador. Y acá se les muestra una nota de cuáles son las unidades, ¿verdad? Que, para recordarles que el ancho está en nanómetros, lo que está en la presión, en el nanómetro, bueno, está en atmósferas, y y la temperatura está en Kelvin, ¿ok? Entonces, cuidado con la parte de los nanómetros, deben pasarla a metros, como se muestra aquí en la tabla, que deben colocar metros cúbicos el volumen.
Ahora, vamos a la parte de tratamiento de datos experimentales. Entonces, si se fijan, esto cuesta bastante y tienen que hacerlo muy bien. Entonces, acá se les presenta una tabla resumen de lo que consiste que van a hacer. Entonces, van a hacer dos linealizaciones o dos regresiones, ¿ok? Una para temperatura constante y otra para volumen constante. Y se les muestra cuál es la ecuación de linealización en cada caso, ¿ok? Y la verdad es que son las mismas ecuaciones, pero lo que va a cambiar es quién va a ser X en cada ecuación. Entonces, aquí X va a ser 1 sobre el volumen en cuanto a la temperatura constante, ¿verdad? 1 sobre el volumen lleva a ser la presión y la pendiente de la recta, ¿verdad?, de ajuste va a ser nRT. Luego, en el caso de volumen constante, tenemos que X va a ser la temperatura y Y va a ser la presión, ¿bien? Y la pendiente va a ser nR sobre B. Entonces, usted debe determinar a partir de esas relaciones la pendiente, ¿ok? Utilizando estas ecuaciones que están acá. La pendiente es su incertidumbre. Va a necesitar este sigma y para la incertidumbre. Recuerde, esto ya lo ha estado utilizando en las prácticas pasadas. También debe calcular el índice de correlación lineal para ver si su ajuste, bueno, como se dice el nombre, se ajusta de acuerdo muy bien a los datos. Bien, este valor debe andar cercano a 1 para que se diga que el ajuste es muy, muy acertado. Luego se presenta esta tabla en la que les pide cuál es el valor de R, ¿ok? Si usted encuentra el valor de la pendiente de su regresión, debe despejar para R y es lo que se hace acá. Bien, se despeja para R para temperatura constante, para R para volumen constante de las ecuaciones que estaban arriba en la tabla anterior, y después se hace lo mismo con la incertidumbre de R, ¿ok? Entonces, usted encuentra R a partir de A encontrado por la regresión y en los valores de N que calcula los números de moles y el valor también de temperatura constante que tiene en este caso y el valor de volumen constante que tiene en este caso. Y determina su incertidumbre también. Ok, acá se le hace énfasis, una nota muy importante, es que va a obtener sus resultados en términos de atmósferas por metros cúbicos sobre mol por Kelvin, que es lo que se muestra acá. Pero en su libro de texto, normalmente usted va a encontrar en las unidades de R en términos de joules por mol, sobre mol por Kelvin, ¿ok? Entonces, para que usted obtenga las unidades correctas, debe hacer una conversión utilizando acá esta identidad que aparece acá, que una atmósfera por metro cúbico es igual a esta cantidad de acá en joules. Entonces, no se le va a olvidar hacer ese cambio porque es muy importante a la hora de comparar con resultados teóricos. Aquí presentan ya sus resultados, muchachos. Para cada regresión, usted tiene que presentar cuál es el X correspondiente en cada uno, el Y correspondiente en cada medición, cuál es la pendiente que obtiene, su incertidumbre, el índice de correlación lineal y cuál es el valor de R que obtiene, bien, en ese procedimiento. Y aquí se fija, ya se le piden en las unidades de Joule sobre mol por Kelvin. Lo mismo con la incertidumbre. En el caso del procedimiento a volumen constante, también se le pide lo mismo, ¿ok? ¿Quién es cada X? ¿Quién es cada Y? La pendiente de la regresión, la incertidumbre, el índice de correlación lineal y el valor de R para este procedimiento, ¿verdad? En términos de joules sobre mol por Kelvin, igual con su incertidumbre. Luego acá abajo en esta tabla debe hacer los reportes de resultados, ¿ok? Entonces debe reportar de forma estándar, que es donde se dice que tiene que colocar la incertidumbre con una sola cifra significativa. Ya he visto que han empezado a hacer bien este trabajo en los trabajos que me han presentado como borrador. Y el valor central debe tener el mismo número de cifras después del punto que las que tiene este. Eso quiere decir que si este tiene 3 cifras después del punto decimal, este debe tener 3 cifras después del punto decimal. Eso es lo que quiere decir esa regla. Y recordar, ¿verdad?, que debe tener unidades. Bien, acá simplemente tienen que colocar los gráficos de regresión. Entonces, en el caso de la regresión, se necesita colocar, bien, acá se les indica los pares de puntos XY que deben estar de un color, la recta de ajuste de otro color, el título del gráfico, etiqueta de ejes y también deben hacer la gráfica en rangos apropiados. ¿Por qué en rangos apropiados? Porque muchas veces presentan el gráfico de los puntos y la recta como en una esquina, ¿bien? Y hay un espacio en blanco que está desperdiciado, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con eso porque es parte de la estética del trabajo a realizar. ¿Tienen alguna pregunta con el tratamiento de datos? No, licenciado. Muy bien. Vamos a la parte del cuestionario, ¿ok? En el cuestionario se les pregunta aquí de primero
¿Cómo se modificaría el experimento si mantuviera la presión constante? Entonces, aquí simplemente es que se les introduce el procedimiento a presión constante dentro del cuestionario, porque hemos realizado el experimento a temperatura constante y a volumen constante. Entonces, acá lo que usted va a hacer es eh, escribir dentro de este espacio cuáles son las consideraciones que se deben tener para poder realizar este procedimiento en el simulador, ¿ok? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Y ustedes pueden seguir de modelo lo que aparece en la plantilla de los pasos para el procedimiento y hacer sus propios pasos acá para el procedimiento a presión constante, ¿ok? ¿Qué es lo que pueden hacer en el simulador para medir un procedimiento a presión constante? ¿Qué variables se van a medir? ¿Con qué pasos se pueden medir? ¿Y qué linealización se puede hacer? ¿Ok? Eso es lo que tienen que contestar aquí. Pregunta número 2. Si en el experimento dice, se especificara que se utiliza un gas diatómico, por ejemplo, el hidrógeno H2, el experimento tendrá el mismo procedimiento, se pregunta. Bien, ¿será necesario agregar algunos parámetros según la ley utilizada? Entonces, para contestar esta expresión o esta pregunta, usted debe contestar de acuerdo a su experiencia de ejemplos que ha hecho en clase. Imagino que en clase ya han visto un poco o lo verán sobre los átomos diatómicos, bien, y va a observar que hay un factor gamma que aparece ahí que es diferente, ¿verdad? Tanto para átomos diatómicos como átomos monoatómicos. Entonces, ese término gamma afecta en ciertos procesos en que se incluye en la ecuación de estado, ¿ok? En sí no va a cambiar el procedimiento experimental, ¿bien? Eso no lo va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es que cierto factor gamma va a influir dentro de la ecuación de estado a la hora de hacer, a la hora de que el gas pasa por ciertos procesos, ¿ok? Bueno, ¿me escuchas todavía? Sí se le escucha. Sí, licenciado. Ok, que me apareció aquí algo que no entiendo qué fue lo que pasó, pero bueno, continuamos. Está grabando ahorita la sesión, ¿saben si está grabando? Sale Sí, como que estoy grabando. Sí sale como que está grabando. Sí. Ok, muy bien. Ya vamos a terminar. Entonces, punto número 2 es lo que tienen que averiguar, ¿bien? ¿Cómo es que influye ese factor gamma dentro de la ecuación de estado y en qué tipo de procesos influye? ¿Bien? Número 3. Se les dice que deben encontrar la densidad, aquí la densidad del gas, y deben determinarla de esta manera, ¿ok? Que se deben demostrar que la densidad del gas se puede expresar de esta manera utilizando la ecuación de estado de los gases ideales, y también se les dice acá como tip que utilice que la masa total del gas es igual al número de moles por la masa molar. Bien, entonces, eh, ¿cómo se hace esto? Pues sencillo. Usted sabe que la densidad es igual a la masa sobre el volumen, ¿verdad? Entonces, la densidad va a ser la masa total sobre el volumen, y el volumen usted lo va a poder determinar de lo que es la ecuación de estado, ¿ok? Sabe que presión por volumen igual a nRT, ¿ok? Entonces, despeja para el volumen, lo sustituye en la expresión que queda aquí y después va a obtener esta expresión que está acá, simplemente simplificando. Eso lo hace aquí en el espacio en blanco. Pregunta número 4. En la pregunta número 4 simplemente usted tiene que evaluar los datos que se le da para un gas que se encuentra a condiciones estándar. ¿Okay? Las condiciones estándar es que la presión es una atmósfera, la temperatura es 1 grado Celsius y el número de moles es igual a 1. ¿Ok? Con estos datos y la constante de R, que el valor de valor teórico que usted conoce, ¿ok? Determina cuál es el valor del volumen de un gas con estas condiciones, ¿ok? Simplemente despeja, evalúa y recuerde que debe evaluar con las, ¿cómo se dice? Con las unidades correctas, ¿ok? Porque la temperatura tiene que estar en grados Kelvin y la atmósfera en pascales, ¿ok? Luego se les pregunta qué tipo de geometría debe tener este gas. Usted analiza de acuerdo al volumen que obtiene, qué tipo de geometría podría tener el volumen, en qué tipo de recipiente podría ser contenido el volumen, bueno, el gas, ¿ok? Ahora vamos acá donde dice análisis de resultados.
Entonces, acá se le va a preguntar lo de siempre, pero dentro de lo que cabe, que corresponde a esta práctica, se le va a preguntar en lo primero, que qué leyes de los gases ideales describe cada procedimiento, ¿ok? Entonces usted tiene que analizar en cada procedimiento que hicimos, ¿verdad? De temperatura constante y a volumen constante, cómo es la relación que existe entre las otras dos variables. Entonces, a temperatura constante, cuál es la relación que existe entre volumen y presión, ¿ok? Y ver si, ver esa, bueno, como se dice, esa relación, si, en qué ley cae, en cuál de las leyes que se mencionaba arriba, de Gay-Lussac, de Boyle y de Charles, en cuál de esas cae. Lo mismo con, en el caso del volumen constante. En el caso número 2 les pide que justifiquen o si indiquen si el comportamiento de los datos es lineal. Entonces, para eso ustedes se tienen que referir a los gráficos de regresión y decir cómo se muestran los gráficos de regresión, si los gráficos de la regresión y los datos se comportan de forma lineal y el ajuste pasa muy cercano a todos los puntos, quiere decir entonces que el comportamiento de los datos es lineal, ¿verdad? Y para justificar aún más su respuesta, indican cuál es el índice de correlación lineal para cada caso, en cada procedimiento, ¿verdad? Entonces, ustedes reafirman y justifican de una manera mucho mejor con el índice de correlación lineal de que sus datos tienen un comportamiento lineal, ¿ok? En el punto número 3, ¿ok? Aquí ya es lo de siempre, que se les pide porcentaje de error, que es el porcentaje de exactitud de su resultado, y el porcentaje de precisión, ¿ok? Entonces recuerden, el porcentaje de error se calcula utilizando los valores teóricos, por eso aquí dice, investigue el valor teórico de la constante universal de R, y de acuerdo a eso usted calcula porcentaje de error, que es el porcentaje de exactitud, o sea, usted con el porcentaje de error mide qué tan exacto es su resultado, y con el porcentaje de la incertidumbre porcentual que me va a dar la precisión, ¿ok? La incertidumbre porcentual, como su nombre lo dice, es que usted va a agarrar la incertidumbre y lo va a dividir entre el valor central y lo multiplica por 100 para obtener un porcentaje, ¿ok? Por eso se llama incertidumbre porcentual. Entonces, recuerden y anoten, ¿verdad? Si tienen donde anotar para que no se les olvide de nuevo, que el porcentaje de error tiene que ver con exactitud y el porcentaje de precisión tiene que ver con lo que se llama incertidumbre porcentual. Entonces, se calcula para ambos procedimientos esas dos cosas, ¿verdad? Para temperatura constante, para volumen constante. Y una vez tenga sus resultados, usted debe indicar si son precisos o exactos, de acuerdo a que tienen que ser menores del 5%, ¿verdad? Eso ya lo hemos hablado antes. Pregunta 4 o punto número 4 del análisis. Usted aquí sencillamente debe colocar un gráfico de discrepancias. ¿En qué coloca? Perdón, dos medidas que son el R que obtiene a temperatura constante y el R que obtiene a volumen constante, más un valor teórico en línea horizontal, bien, en una escala, bien, que se va a encontrar de forma vertical. Entonces, en la escala vertical usted coloca el valor teórico y grafica los intervalos de las mediciones, bien, que es simplemente el valor central, más menos las incertidumbres para cada uno de los resultados que obtuvo. Y debe analizar si la discrepancia es significativa o no de ese gráfico de discrepancias. Y aquí tenemos las conclusiones en la que se les pide pues que ustedes concluyan de acuerdo a sus objetivos. Es decir, ustedes deben responder a sus objetivos en la parte de las conclusiones. Entonces, si ustedes tienen como objetivo calcular o determinar R, usted tiene que colocar dentro de aquí, de una de estas conclusiones, que determinaron R, ¿verdad? O ponerle en palabras mucho mejor, más bonitas, como se determinó la constante de los gases y la constante universal de los gases ideales, utilizando un procedimiento a temperatura constante con un valor de tanto, ¿ok? Y un porcentaje de precisión de tanto. Y aquí queda la conclusión bastante buena y pueden hacer otra conclusión que vaya en ese sentido, pero ahora con el procedimiento a volumen constante, ¿ok? Y la tercera conclusión puede ir a fin de que usted analice cada procedimiento a qué corresponde, a qué ley corresponde de acuerdo al comportamiento que usted observó de las variables. Bien. Eso es todo, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Para cuándo sería, instructor? Permítame. Bueno, este trabajo sería para después de semana morazánica. El coordinador nos comunicó eso.
que el trabajo sería entregar para después de Semana Santa. Y entonces en su caso sería sábado después de Semana Santa. Bien. Bueno, Semana Santa, Semana Morazánica. Y entonces tienen Sí. 2 semanas, la verdad, para hacer el trabajo. ¿Tienen otra pregunta? Sí, me podía anotar, licenciado, soy de la sección de ¿Está ayer, respondiendo? que le dije que he pensado hoy. Ok, si usted está reponiendo, simplemente me escribe a mi número de WhatsApp, ¿verdad? Bueno, mi número de teléfono por WhatsApp, y me dice que usted está reponiendo, ¿ok? Ok, gracias. Yo también estoy reponiendo, licenciado. Entonces, Le voy a escribir. las mismas instrucciones, ¿ok? Ok. Como les decía, al blog les voy a subir lo que corresponde a lo que corresponde a las a los datos que van a utilizar para esta práctica, así como en la práctica anterior que les subí los datos por grupo, ¿verdad? Que van a utilizar. Cada grupo va a tener datos diferentes, ¿verdad? Va a tener una temperatura de inicio para el procedimiento a volumen constante y una temperatura de inicio diferente para el caso de temperatura constante. Se va a tener un ancho distinto un ancho de inicio diferente para cada grupo, ¿ok? Entonces, pendientes en el blog que voy a subir eso. Y voy a subir también el video, ¿verdad? De hoy y los demás documentos que necesitan. Ya saben, si tienen alguna pregunta con gráficos de discrepancias, cálculos, me pueden preguntar bueno, por la semana morazánica me pueden preguntar. Entonces, muy bien, muchachos, tengan felices vacaciones y tengan un buen día hoy. Nos despedimos. Gracias, muy amable. Igualmente, instructor. Gracias, Gracias. licenciado. Igualmente. Pase buen día. Gracias, licenciado.